Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, sí, ya iba siendo hora. La verdad es que a lo largo de 1100 y pico vídeos, o 200, o 300, no sé por dónde andaré, muchos más de los que veis normalmente en el Social Blade. Esto es una aventurilla de viejo cebolleta que estoy contando, porque hay mucho vídeo oculto para los mecenas de Patreons y miembros del canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, por supuesto, y a la gente que visualiza mis vídeos también. Pero son muchos y no había hecho nunca ninguno para oficina. Mira que yo salía corriendo de esas cosas, pero es que claro, Javier Orgaz tiene que dar su propuesta. Ya es necesario. A lo largo ya de no sé cuántos años, casi ya 6 años en esta andadura, 3 años aquí, otros 3 por allá. Bueno, esto es un despiporre de años aquí, el viejo de YouTube hablando de perfumería, de cosmética y de lo que se presenta. Bueno, pues aquí está, sí, un top para oficina. El top de este día se llama Tops para una oficina perfecta. Tops para una oficina perfecta es cosas que no son realmente invasivas. Fragancias que enamoran, que gustan absolutamente a todo el mundo y que no abotargan a nadie. A nadie. Perfectas. Por eso son fragancias de oficina o para uso ideal. Ya sabéis por lo que opino yo de todo esto. De oficina para que disfrutéis vosotros y toda la gente que te rodee te ame, porque van a decir de verdad qué buen gusto tiene este señor, que no va echando pestes por ahí ni por allá, y es un gustazo tenerlo al lado. Pueden pensar, mira, es muy feo pero huele muy bien, y ole, 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 los feos también olemos rico. Señoras y señores, 1916 Agua de Colonia es con la que tengo que romper el molde. Si no la encontráis en vuestros países, lo que debéis de hacer es tirar a una fragancia o unas fragancias que se hagan en vuestros países, ¿eh? Nos olvidamos de lo que está diciendo Orgaz con respecto a 1916. Es una fragancia que deberéis de conocer absolutamente todos, porque sí que la venden como si fuese una fragancia de Milurgia, pero está ejecutada y realizada por Puig. Así que esto en principio debe de tener distribución global, porque Puig no es ninguna tontería. Bueno, dicho todo esto, si no la encontráis, os invito a que compréis, os hagáis con fragancias de este corte sumamente fresco, con matices amaderados en el secado, súper cítricas, pero de este tono tan vivo y que queda regio y sobrio. Te queda también muy elegantón, ¿vale? Lo que pasa que la unidad no es con vaporizador, es una unidad que va con splash, entonces la cosa es completísimamente distinta, tiene apresto y muy elegancia. Esta fragancia concretamente ha sido premiada, tiene unos cuantos premios la muchacha. Entonces podéis tirar de Wikipedia, porque me parece además que es una fragancia que tiene Wikipedia, y si no va a aparecer toda la historia de ella. Está hecho el revisado y lo explico absolutamente todo, ¿eh? Así que es muy a tener en cuenta si lo que os gusta es ir con ese aporte italiano sin llegar a ser una Álvarez Gómez, porque Álvarez Gómez es muchísimo más agua de Colonia concentrada, es mucho más potente. No la he querido meter porque siempre estoy sacándola y es que me tiene perdida la cabeza, pero esto es impresionante, de verdad. 1916 es como más sutil, más bajita en concentración, pero viste estupendísimamente bien la ropa y da un toque, vamos a decirlo, voy a llamarlo así, pero es española, da un toque italiano de apresto. Es como, ¿sabéis esto típico de que Acqua di Parma hacía las fragancias y luego se las echaba a la ropa para venderla, bla 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 bla, ¿vale? Todo este rollo que hay montado con Acqua di Parma, que antes que ellos estuvo Álvarez Gómez. Bueno, pues esto es lo mismo, pero desde la sutileza. Muy agradable, cítrico y súper llevadera, y las personas que estén a vuestro alrededor os lo van a agradecer. Podéis ir de traje, podéis ir sport, podéis ir en chándal a la oficina si queréis, pero esta, claro, cada uno va como le dé la gana, como le deje el jefe, no sé, o la propia empresa. Pero esto es a tener en cuenta porque sobre todo no es invasiva. Es muy cómoda de llevar y recomendable 100%. Y voy a dejarlo ya porque es la primera y todavía fíjate el rollo que estoy soltando con ella como para que encima
llegue a la quinta y hayan pasado 5 horas. Venga, siguiente. Oud Mosaic. Esta pertenece, es el 17, el número 17 que le han dado dentro de Banana Republic. Ya sabéis, vuelvo a repetir, aquí no hay, ¿cómo es? Puntada sin hilo. Sí, eso es, puntada sin hilo. Aquí no se da puntada sin hilo. Los revisados están hechos de una forma individual de todas las fragancias. Las buscáis en el canal, que ahí estarán. Entre miles, en miles no, entre más de 1000, que queda mejor. Y así aparece Oud Mosaic Banana Republic. Ultra mega sensual, muy sensual. Un Oud muy medido, muy controlado. Aquí, por Dios, se nota que lleva Oud, por favor. No es algo que digas, no es que no lleva. Ya sabéis a lo que me refiero, si hago así o hago asado. Por ahí atrás están. Es que además están detrás, las vibran. El Oud inexistente, cuidado, que también tengo que decir que esa fragancia de Oud de Vibrant Leather huele muy bien, pero esta se la lleva de calle porque aquí efectivamente sí que tenemos ese toque de Oud, pero está muy medido, no es invasivo, te da la suficiente prestancia como para que saber que efectivamente llevas algo que es más potente, pero que está controlado y que no es invasivo, atosigante. Te lo puedes poner en una oficina, pero sobre todo porque, más que nada, la temperatura ambiente está controlada. Normalmente no vais a pasar calor, frío algunas veces sí, porque de vez en cuando los aires se ponen demasiado fuertes, pero se presta muy a ser empleado en entornos que tienen la temperatura controlada. Pero vuelvo a repetir, si está la temperatura controlada, esta de aquí se comporta muy bien porque el Oud no sube de potencia. Si tenemos una temperatura estable se va a quedar marcado y además se va a quedar muy cremoso porque en sí esta fragancia, esta Oud Mosaic número 17, es muy cremosa en sí. Tiene esos toques sumamente orientales que le da el Oud, pero tiene una cremosidad que no es que sea chiclosa ni masticable, pero la hacen olfativamente muy muy agradable. Y ahora, pues, una gran económica dentro de, por supuesto, Tiki Complicity de Mercadona. No a todos los tíos les apetece ir gastando dinero ni estar buscando fragancias así que yo vaya sacando como muy extrañas. De todas formas, 1916 es que no vale ni 7 euros, es muy económica. Bueno, 7 vale un poco más, ¿no? Pero vamos, que está dentro del rango económico. Esto lo entrecomillo también porque depende. Y efectivamente Banana Republic ya se sube un poco más de precio, unos 30 y tantos euros, casi 40 si mal no recuerdo, que hace tiempo que la compré. Y aquí tenemos Complicity de Mercadona, también ultra baratica, al igual que en 1916 y muy bien pensada, muy bien recreada para los entornos de oficina. Sí, oficina. Esta yo creo que está pensada para eso, sobre todo para los señores que van con traje, fíjate lo que son las cosas. Sí que la veo que es sport y que te lo puedes poner con lo que quieras, pero una vez que ya vas madurando y la vas echando y la vas atizando, además la estuve usando, ayer me la apliqué, y tengo que decir que efectivamente la encuentro muy de oficina, pero en plan de traje. Curiosamente, y si no es de traje, pues sí, el típico señor, o bueno, yo también lo hago, te pones un pantalón de vestir con una camiseta, o sea, camiseta no miento, con una camisa manga corta. Yo no soy de manga corta, ahora mismo sí que la llevo, pero yo cuando visto normalmente es manga corta y le pego un par de vueltas a la manga. No me gusta el rollo de manga corta, no me gusta esto porque es lo que es, pero yo, si veis mi armario, está todo repleto de mangas largas a tope. Mi madre me dice, ¿qué agobio, Javier? No te puedo ver así. Y digo, pues sí, es que yo lo paso bien y me encuentro más vestido que no con una manga corta, la verdad. Que encima me obliga a depilarme para que no se me vean los pelos de los brazos. Bueno, pues aquí tenemos una fragancia. Ahora voy a mojar seguramente porque se está yendo a la lente. Una fragancia que es muy viva, muy chispeante, pero que cuando llega el secado demuestra realmente su poderío. Tenemos una esencia que es en concentración no de toilette, que además ya lo dije en el revisado, está subidita de concentración y que efectivamente nos va a dar un aporte sumamente elegante y es muy clásica. Tiene un algo que la hace muy clásica, tiene ese algo que efectivamente te puede recordar muy mucho a fragancias masculinas de Loewe.
muy mucho, ¿de acuerdo? Pero dentro de todo eso, las tienes las dos en la mano, compensas y sopesas y ves que efectivamente hay unas diferencias que son muy acuciantes. Pero si tienes el concepto, la idea global de lo que es la una y la otra, esta Complicity te puede recordar muy mucho a eso. A toda la gente no le gusta gastarse un pastizal en perfumería y efectivamente esta Complicity juega una baza muy importante dentro del sector económico y además es un top ventas de Mercadona, ¿eh? Esto se vende en Mercadona como si fuesen rosquillas y es que huele muy rico. Te viste a ti y viste a la ropa. Oh yeah. Que sepáis que de momento no está en los países latinoamericanos ni en Estados Unidos y que, pues por desgracia, pues hay que decirlo así, o por suerte, depende de cómo se mire, la venden solamente en los supermercados de Portugal y de España. A ver si con un poco más pues se van haciendo apertura de fronteras y al final el señor Roche, que es el dueño de Mercadona, decide abrir mercado en los países de Latinoamérica y Estados Unidos. Lo veo muy complicado, eso es una quimera prácticamente, pero él puede. Es multimillonario, señoras y señores. Sí. La siguiente es sobre todo, pues eso, una oda a la oficina en sí, porque es la propia marca, firma Massimo Dutti, que pertenece al grupo de Zara. Ojo, cuidado, y que esto sí que está en todos los países. Aquí no os andáis ni os hagáis los remolones. Oye, esto no la conozco, esto no está en mi país. No. Esto pertenece a Zara, esto está en todos los países. Hay en todos los países, en casi todos, vamos a ver, Javier, pero en casi todos, donde está Inditex, Zara, está Massimo Dutti, que es la línea más cara del grupo, ¿vale? Entonces, por lo menos en cuanto a moda. Entonces, si algo está rodeado de un halo de oficina, es precisamente son las fragancias de Massimo Dutti. Dentro de todo eso, pues he elegido una, Pinto Gorgorito, las tres están bien, las tres son correctas, las que he presentado en el canal, y le ha tocado a Island Accord. Me gusta, tiene sensaciones frutales, no es invasiva, sí, por aquí va bien, no es invasiva, es muy agradable, muy agradable y sobre todo yo creo que lo que se lo lleva de calle, más que nada es una sensación frutal que va muy acompañada y yo le noto muchísimo melocotón, le noto mucha molécula de melocotón. La coges, la vaporizas y tienes una sensación frutal muy potente acompañada de unos rastros de melocotón, ¿vale? Pero bueno, aquí está. Es cremosa, es muy viva y también, por supuesto, lleva jazmín en la composición. Así que tenemos ahí algo que efectivamente en concentración eau de parfum son caras, ¿vale? Yo recomiendo siempre que os hagáis con un Discovery Set, que aquí tenéis las botellitas pequeñas, las podéis rentabilizar muy bien y darle un uso de oficina 100%, ¿de acuerdo? De todas formas, pasearos por tiendas Massimo Dutti y las probáis, que tienen tester. Esto está en las tiendas y lo puedes probar. Te acercas a la chica y le dices, quiero probar el Island Accord, quiero probar la otra, y te lo dejan y la puedes probar. O sea, sin ningún tipo de problema. Me gusta porque de las tres yo creo que quizás pues tiene un punto diferente. Es un punto que está entre la fruta y lo cremoso. No es una fragancia que, a ver, las tres me gustan. Hay más mi favorita y mis menos favoritas, ¿vale? Pero están muy bien. Son fragancias que están bien construidas, narices reconocidas, pero sobre todo le encuentro una carencia en lo que es la duración, para ser concentraciones o de parfum. Todo esto ya lo he comentado. Aquí tenemos una baza frutal que es muy de agradecer en oficina, que no termina de ser una fragancia ultra mega melosa ni súper dulce, pero que nos refleja y da mucho reflejo de lo que es la masculinidad actual. Muy frutal, con nota floral y con arraigo en madera, con lo cual tenemos el mix perfecto para que funcione muy bien en oficina, y esto también dentro de Massimo Dutti, por supuesto, lo saben perfectamente. Así que os recomiendo esta Island Accord para que la probéis y digáis si efectivamente os casa para llevar en oficina. Una de las bazas importantes dentro de lo que sería el sector de la oficina, pero visto desde un punto de vista muchísimo más juvenil. No todos son hombretones. Bueno, que se la eche quien quiera. Ya sabéis que yo, esto de las edades y los sexos, sabéis que nada de nada. Pero que si hay que englobarla para un uso de gente, yo creo que aquí sí que la englobaría para personas muy jovencicas que están trabajando en oficina. Una persona mayor necesita mucho más apresto, mucha más potencia y creo que efectivamente Lempicka para hombre, Lempicka L'Homme
es mucho más adaptada a un chaval joven. Huele muy bien, tiene unos matices que son, ya lo dije en el revisado, unos matices anisados que la dan, pues, una fragancia estupenda. Una fragancia estupenda que además huele dulce, por supuesto, como una buena Lolita Lempica que es. No es que sea un gourmand, pero los dulzores están ahí. Da apresto también en la ropa, da esa juventud chispeante que es necesaria muchas veces, pero como buen eau de toilette lo que sí que necesita son buenas reaplicaciones. La duración no es su máxima, pero también tenemos una fragancia que, por ejemplo, sé que efectivamente esta firma no testa en animales, con lo cual ahí eso hay que tenerlo en cuenta. Son productos que están rodeados de un halo de ecologismo y reciclaje, y hay que apostar por ellos también y hay que tenerlos en cuenta. Un anís que está muy chulo, lo vuelvo a repetir, lleva hiedra también en la composición, pero no queda una fragancia completamente verde ni masculina, es como muy híbrida. De hecho, una chica se la podría estar usando sin ningún tipo de problema, porque no tiene una masculinidad muy marcada, pero sí que tiene una juventud muy presente y llena de vida y de frescura. Y esto en una oficina de verdad que se agradece, porque que te llegue alguien fresco, juvenil, con ideas nuevas, aunque a veces hay que aplacarlas un poco porque son ideas tan nuevas que se salen de rango, y eso no puede ser. Hay que estar siempre pues metido dentro de unos esquemas, pero romper está muy bien. Y esta no es que rompa esquemas, pero es muy agradable. Tenemos, recordar que sí, que efectivamente en piel dura poco, pero recordar que tenemos la ropa que es el mejor de los secantes, donde va a quedarse impregnado durante horas y días. Así que Lempica L'Homme, Lempica para hombre. L'Homme, no sé, le estoy llamando L'Homme, pero es Lempica Homme. A tener en cuenta si estáis a favor del reciclaje, de que no se hagan pues experimentos con animalicos, y desde luego fragancias que están más dentro de lo que es un ámbito sostenible y ecológico, que, vuelvo a repetir, es fundamental también en los tiempos que corren, que cuidemos mucho más nuestros cuerpos y el medio ambiente. Recomendable para oficinas sin ningún tipo de atosigamientos ni de pesadeces olfativas. Y ya para finalizar con una pobretica que la tenía como muy olvidada, que es Sandal Boot del Mercader de Venecia. Aquí subimos un poco más las perspectivas económicas, nos metemos en un perfume que es completamente nicho para hombres y mujeres, pero aquí sí que efectivamente la firma nos lo quiere vender, nos quiere vender la moto de que es una fragancia unisex, cuando en realidad esto es macho man que te pasas. Macho man, sí. De mujer tiende... A ver, vamos a ver. Esto han intentado hacer algo como más universal, pero esta fragancia tiende a lo masculino clarísimamente. O sea, tiene un sándalo muy, muy aguerrido, acompañado de maderas que te... Pero vamos, maderas no, lo siguiente. Con lo cual estamos teniendo un apresto muy importante. Aquí estamos hablando de... ¿cómo es? Harina de otro costal, Esto es para los jefazos más bien. Estos son para los jefazos. Pero tenía que dar ya mis opciones para... Por supuesto, es que no había hecho nada para las oficinas. Me vais a matar, pero es que era muy reticente, porque como todo Dios lo tenía, yo digo, tengo que hacer un top para la oficina. No quiero hacer un top para la oficina. Pues al final está hecho. La reina para mí indiscutible. Me encanta, de verdad. Es que es un amor también. No es invasiva. Tiene muchísima duración, un muy buen fijador o buenos fijadores, pero no es invasiva. Y el devaneo quizás unisex que quieren darle sí que nos lo vamos a encontrar por la parte floral y los matices florales que tienen. Recordar, los revisados están todos por aquí, que a mí no se me escapa una. El sándalo no está trabajado aquí desde un punto de vista de inciensos, no está ahumado, pero sí que está aromatizado y tenemos una sensación de madera que es... No es que sea fuerte ni potente, pero está como fresca. Es una madera muy fresca.
aguerrida, con peso, pero fresca. Quiero que se me entienda, porque de hecho cuando te la aplicas no tienes una sensación completamente densa que puedes cortar con un cuchillo. Se queda etérea en el aire, se queda durante un montonazo de horas. Estamos hablando de concentraciones Eau de Parfum para un perfume nicho que está muy bien estructurado. Señoras y señores, sí, esto es más bien para el jefazo o para las personas que más cobren en la oficina. ¿Qué le vamos a hacer? Pero claro, hay que darle a todos los públicos. He pasado pues por baratas, económicas, más o menos asequibles, y ya pues digo, venga, vamos a pegar aquí el espartañazo con un mercader de Venecia, que para eso lo tengo. Claro, sería absurdo, pero por lo menos os presento unas opciones que creo que no están nada mal de precio. Esta se sube un poquito, bastante más, bueno, pero tampoco que sea mucho. Esta es una versión, es corta en mililitros, tampoco son muchos mililitros, con lo cual si tenéis a las versiones más económicas no supone tampoco una ahí decir, ¡ay, Dios mío, qué caro es esto! No, pero estoy mirando aquí para abajo y tenemos absolutamente de todo, de todos los rangos, todos los precios, más bien baraticas, pero ojo, cuidado, porque por ejemplo la Massimo Dutti, la versión de 100 mililitros, me parece que son 100 mililitros, porque como vamos cambiando los mililitros a 70, 80, 90, bueno, en fin, cuesta a partir de, no sé, son 40 y tantos, 50 y pico euros, He sacado los Discovery Set, eso sale en el Discovery Set, una botellita de 30 mililitros del Discovery Set, ¿desde 30? Ya me quedo así yo mirando un poco, porque esto no sé los mililitros que tiene ahora mismo, me quedo así un poco pillado, engatillado. Pues así mirando, esta de aquí es 36 mililitros y va en Discovery Set, con que imaginar las botellas grandes cuestan por encima de los 40 euros, o sea que esto de barato, pues como que ya que no. Y lo demás sí sale económico, pero claro, ya tanto económico, pues ya digo, voy a meter algo un poquitín más caro, un rango vamos a subir, ya que estamos en un ámbito de oficina y subimos un poco más, pero que para ir a una oficina no hace falta gastarse un pastizal, ni ir vestido ahí, digo, aromáticamente, ni con un Dior, ni con un Roja, ni con un Creed, ni con nada de esto. O sea, uno puede ir impecable a una oficina vistiendo como le dé la gana, pero llevando unas fragancias completamente económicas, unos rangos que no sean excesivos, claro, esto es un ejemplo, excesivos ni nada que sea excesivamente pretencioso. Creo que si algo hay que salir, y a partir de toda mi experiencia que tengo en oficinas, es huir de las pretensiones y de el aparentar que eres más que el vecino que tienes ahí al lado en el box o de la oficina o de vete a saber qué despacho. Eso me parece a mí que no dice mucho de las personas que pueden trabajar en oficinas y que dependen de las apariencias. A mí las apariencias no me sirven de nada, me sirven las personas, señoras y señores. Así que se ha terminado lo que se daba, se termina este top. Os recuerdo que por aquí aparece por supuesto el Patreon, a ver si por el amor de Dios Cristo bendito alguien se digna a hacerse Patreon orgásmico, ayudando a tope a seguir adelante y trayendo pues más perfumes, porque por desgracia los perfumes no me llueven del cielo y tengo que ir comprando pues evidentemente con pues aportaciones y lo que se va sacando del canal y de redes sociales. Por supuesto, es que no hay otra, porque uno ya se dedica de forma oficial a la publicidad. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, es lo que hay, pero estoy contento y feliz porque sé que tengo el apoyo de 33.000 y largas personas. Es que no sé cuántos sois ahora mismo, pero os doy las gracias. Por cierto, lo que he presentado, ya que estamos, pues prácticamente todo, yo creo que todo es unisex. Así que chicas, probarlo sin ningún tipo de miedo. Y ya sabéis, el Patreon, por Dios. Y además, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.